10 de la mañana, 9 minutos. Un placer recibir al doctor Delmar Rodríguez, geriatra, gerontólogo, en su columna Para Gente Grande. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, con muchísimo gusto. Bueno, la verdad que hoy, como siempre, muy interesante su columna, pero hoy más que nunca porque es motivo de debate, discusión, ¿por qué no decirle permanente pelea y todo tipo de situaciones enojosas? Sí. Por el tema de la alimentación y los mitos que hay sobre lo que es bueno comer y lo que es malo comer a partir de determinada edad, y si a tal hora, y si no tenés que cenar, y que la carne es roja, y que el huevo, y que el... Y que azúcar y harina. Que sí, que no, que la molleja no, yo qué sé. ¿Qué es saludable? Porque la idea que es un factor de salud la alimentación, pero no es el único. Entonces, eso primer posicionamiento me parece en todo este tema. Lo más saludable es ser feliz. Tal cual, por ejemplo, es un factor de salud sin lugar a duda. Entonces, obsesionarse, ponerse fanático y fundamentalista sobre temas de la alimentación no es sano. Bien. No es sano. No hay nada que esté prohibido, y menos para gente grande. Menos para gente grande. Ahora, que haya incluso las guías y las normas que se indican, dice limitar el consumo de, por ejemplo, la sal. Limitar el consumo de, por ejemplo, el azúcar. Evitar el consumo de grasas animales. Pero no es prohibido como a veces se interpreta en las conversaciones o en algunos discursos entendidos o no sobre los temas en los cuales se afirma sobre un asunto y dale para crear miedo o para jerarquizar la figura que está expresándose. Usted vio que ahora estamos ya cercanos a las fiestas tradicionales. Tal cual. Las grandes superficies ya nos hablan de que poco menos que Papá Noel está a la vuelta de la esquina. Está ahí, sí. ¿Usted vio que qué gordito Papá Noel generalmente, ¿no? ¿Usted vio que se da siempre en las fiestas familiares que cuando ven al abuelo o a la abuela que comen como beduinos, es una cosa que toda la familia dice, ay, lo que comió la abuela, ay, lo que comió el abuelo? Y a mí me produce, a ver, cuando veo eso, me produce una cosa de decir, pero qué bárbaro. Cuando normalmente en esas edades lo que se empieza a tener es una falta de apetito, qué bárbaro que claro, obviamente. Es muy individual, estamos totalmente de acuerdo. El factor tú estás el abuelo, abuela ya más veterano, tiene vidas más limitadas, ¿no? ¿Cómo no? La comida es una gratificación. Tal cual. Realmente y sensorialmente. Parte de la alegría que tú decías, de la salud, de vivir con bienestar. Cuando hay fiestas, jolgorio. Claro, sin lugar a duda, hay que incorporarse y hay que participar. Con moderación, tal cual, pero no evitar, pero sí evitar el prohibido. El prohibido, o no. Ahora estamos fanatizados como lo estuvimos contra el churrasco hace 10 años, la carne roja, ¡ah, qué horror! Después, y a favor de, yo qué sé, de las habichuelas o cualquier producto que anda por ahí y que no es frecuente, frecuente en nuestro medio. Sí, que la fruta seca, la dieta mediterránea, qué sé yo. No se sabe cómo utilizarla en ensaladas y cosas, y echan granos por todos lados, van a morir atorados. Dígame, clarito para la gente, ¿carne roja es mala o no? ¿El huevo es malo o no? Claro. ¿El aceite? Totalmente de acuerdo. No es malo. El asunto son las dosis, la relación entre un alimento y otro. También cuando éramos botijas éramos muy carnívoros y no queríamos saber de nada con la lechuga. Eso era pasto. Y entonces resultaba que era una alimentación que estaba desbalanceada. También es cierto que los excesos de las mamás, buscando la salud del nene rollizo, a veces llevaba a situaciones de sobrepeso y tal vez obesidad, que no es lo mismo, sobrepeso y obesidad, no es lo mismo. También estamos ahora muy fanáticos contra el tema del sobrepeso y la obesidad, y está bien, pero tampoco es correcto, y es crear miedo, decir que vas a morir por gordo. Vas a morir por tener más sobrepeso que el peso ideal. Es mentira. No te vas a morir porque te regula todo. Es mentira. Ahora, es como decir, murió de cigarro, murió de tabaquismo. No, es un factor que aproxima el riesgo de cuestiones cardiovasculares, cuestiones respiratorias, etcétera. Pero en sí mismo no es la causa de muerte. Es un factor predisponente. Entonces, ojo al gol con el sobrepeso, sí, de acuerdo, pero ojo al gol con pasarnos para el otro lado y volverlos locos a los botijas, a las madres y también a las personas mayores. Hemos cambiado mucho nuestras costumbres.
muchísimo, por suerte, desde lo que uno recuerda cuando era botija. Sí, a ver, yo tengo una observación personal también. Con mucho gusto. Los adultos mayores han vivido el ingreso de los llamados alimentos ultraprocesados y tienen como menos discernimiento que las generaciones más jóvenes para conocer que esos alimentos no son saludables. Porque cuando tú hablabas de cuando eran chicos, capaz que comían mucha carne, eso, pero eran alimentos más elaborados en casa. Menos productos industrializados. Sí, sí, sí. La diferencia, ¿no? De grasas, de azúcares, de sodio en esos alimentos. Y también pasa que cuando uno llega a cierta edad, quiere solamente darse los gustos. Y ahí entra muchas veces la mala alimentación. Los caramelos, las galletitas dulces, los productos atractivos, hasta los productos atractivos en la propaganda, etcétera. Tanto en la gente grande como en todas las edades. Y es cierto, hay que acostumbrarse a leer y a conocer qué es lo que tiene cada alimento. Y es un ratito más en el lugar donde se expende a observar cuáles son los productos que están incorporados. Y entonces ver si hay muchas grasas, grasas trans, si hay muchos azúcares, si no. Tampoco es bueno creer que debemos alimentarnos todo con lo que diga light o lo que diga. No hay por qué. Claro. No hay por qué. Y aquella situación de la persona mayor, quieta, falta de interés y que no tiene energía para nada, a veces es porque la estamos sometiendo a una dieta excesivamente carenciada en productos energéticos. Totalmente de acuerdo, la propaganda y, en fin, contra eso se está hablando mucho y tenemos que educarnos y la gente grande tiene que interesarse, lo mismo que en los productos deshidratados o congelados, que no es el mismo tema, es otro tema, pero también en nuestro medio actualmente estamos trabajando mucho en la cocina, en la diaria, ¿no? Con productos que han pasado por congelación. Y bueno, sí. Me quedan 10 segundos para un sí o un no. Dos preguntas. 3, 4, 5. ¿Es malo comer de noche, 6, sí o no? 7. No, no es malo. Bien. Hay que comer de noche porque si no pasan muchas horas entre la última comida y la primera de la mañana siguiente. Bien. ¿Suplementos alimenticios, sí o no? Tiene que ser una cena liviana. Suplementos alimenticios no necesariamente. Bien. Suplementos vitamínicos no necesariamente. Si son indicados por el nutricionista, si son indicados por el médico tratante, totalmente de acuerdo. Pero no necesariamente y en forma continua. Igual el mensaje fundamental, me pasé de los 10 segundos, 4 es evitar el fanatismo. Exacto. ¿No? Moderación Con muchísimo. es la moderación y escuchar muchas voces. También estuvimos atrás de la miel, también estuvimos atrás del chantén. Todos productos que tienen su efecto, pero que no tienen por qué ser la panacea. Muy bien. Con muchísimo gusto. Doctor, un placer, Muchas gracias. como siempre. Muchas gracias. El doctor Delmar Rodríguez con nosotros.